Ministerios Elolam, el Dios eterno. Gloria al Señor, pero muy buenos días, mi amigo, mi amiga. Que Dios te bendiga en este año 2025 que hemos iniciado, gracias a Dios. Estamos en el primer sábado del año. Damos muchas gracias a Dios por permitirnos estar una vez más con ustedes. Y la reflexión de hoy es una reflexión bastante corta también, pero que lleva un mensaje muy, muy importante para nuestras vidas, para el inicio de este nuevo año 2025. Desde ya declaramos bendición que sobre y abunde en tu vida, en la vida de tu familia, en tu casa, de toda tu familia en general, creyéndole a nuestro Dios de que el Señor en este tiempo, en este año que iniciamos, será un año victorioso, lleno de muchas, pero de muchas bendiciones de parte de nuestro Señor. Y creemos, confesamos y declaramos toda clase de bendición que venga de lo alto, desde el trono de nuestro Dios Todopoderoso. Creemos, confesamos, declaramos de que eso será a partir de este momento, amigo y amiga. El Señor derrame abundantes bendiciones en tu vida. Te saluda el pastor Funes del Ministerios Elolam, el Dios eterno, por medio de este medio de YouTube, para que también puedas, ojalá, compartirlo con otros amigos y amigas, porque la palabra de Dios es importantísima, porque todos necesitamos, obviamente, que de Dios. El tema que les traigo para esta mañana, tarde, noche, a la hora que tú nos escuches, el tema lo he titulado Toma mi cruz. ¿Qué fue lo que Cristo quiso decir cuando dijo que tomásemos su cruz? ¿Qué en sí significa tomar la cruz de vuestro Señor? La palabra de Dios nos habla algunos puntos importantes, pero antes que nada, quiero que leamos Mateo 16, verso 24, donde la palabra de Dios desde ya nos está enseñando algo hermoso. Jesús dijo, recuerda esto, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Voy a repetir el versículo. Jesús le dijo a sus discípulos las siguientes palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Cuando Jesús dijo estas palabras, lo que el Señor estaba dando a entender era que tomar la cruz implica una acción de compromiso y de responsabilidad de hacer valer el plan y el propósito por la que Dios manda a su Hijo, al Salvador, al mundo, por medio de la cruz, y un ejemplo pleno de amor. En pocas palabras, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que tomasen la cruz y le siguiesen, estaba hablando de tomar la cruz de Cristo. Significa abrazar el dolor y el amor, estar dispuestos al sufrimiento de la cruz. Cuando Jesús vino a este mundo, Él vino para entregar su vida,
Él vino abrazando, oiga bien esta parte, abrazando el dolor con el amor. Sabía que iba a sufrir, sabía que iba a pasar dificultades. Jesús mismo sabía cuando oraba en el monte Getsemaní. Dice la palabra que cuando él estaba orando en ese monte, en el monte Getsemaní, dice la palabra que sus gotas de su sudor eran como gotas de sangre. Algunos médicos mencionaban que Jesús lo que había recibido o lo que él sentía era una angustia tan inmensa, tan profunda, un dolor tan inmenso en él, que dice la palabra que él sudaba gotas de sangre con sudor. ¿Sabes? El sudor traía gotas de sangre, la angustia era inmensa. La angustia que Jesús sentía era profunda. El dolor que él ya podía sentir de los clavos y de las coronas y de los azotes era inmenso. Pero aún así, Jesús abrazó la cruz con amor. Y él estuvo dispuesto al sufrimiento de la cruz hasta en el último momento para darnos vida y vida en abundancia. Salvarnos de la plaga del pecado y para librarnos de la ira venidera que Dios dará y vendrá a este mundo. Porque la palabra de Dios, lo he dicho en muchas ocasiones, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Romanos 6, quiero que lo leamos o me escuches, Romanos 6, 6 al 8. Ahí la palabra de Dios nos va a hablar de algo muy importante referente a lo que estamos mencionando en Romanos 6, 6 al 8. Escucha lo que la palabra dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En pocas palabras, la muerte de Jesús en la cruz, cuando llevó nuestros pecados, dice la palabra que juntamente con él fuimos crucificados. ¿Por qué juntamente con él? Para que el cuerpo del pecado, el que en él vivimos ahora, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. En pocas palabras, cuando Jesús murió en la cruz, llevó todos los pecados del mundo de nuestro cuerpo. El Señor murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que cuando usted reciba el sacrificio de Jesús en la cruz, entonces usted pueda, a través de ese sacrificio de Jesús, morir en la carne, pero vivir en el Espíritu de Dios. Vivir en el Espíritu es nacer de nuevo, según dice las Sagradas Escrituras. En el verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, que el que Jesús cuando murió en la cruz nos justificó. ¿Sabe qué significa justificar? Olvidar, perdonar. Jesús nos perdonó de todo pecado. Jesús nos limpió de toda maldad. ¿A través de qué? A través de la muerte de Jesús en la cruz. Y en el verso 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Qué hermoso esta expresión de Romanos cuando el apóstol Pablo dijo estas palabras a los romanos, predicándoles, y les dice, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Entonces, el tomar la cruz de Cristo, como mencionaba al principio, es tomar el abrazar el dolor y el amor por las almas, estar dispuestos al sufrimiento de la cruz, estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Y como decía el apóstol Pablo, si morimos sirviéndole al Señor, también viviremos con Él. Por eso él mencionaba y decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
El camino de la cruz es dolorosa. Hay golpes, emocionales principalmente, desprecios y llantos. Nadie dijo que era fácil. Jesús, cuando fue a la cruz, no iba en un Mercedes-Benz a ir a ser clavado. Jesús, cuando iba hacia la cruz, no iba caminando sobre un llano. Jesús, cuando iba hacia la cruz, iba caminando sobre calle de piedra. Iba siendo azotado y con una cruz en su espalda, que rozaba su espalda y sus astillas se metían dentro de su espalda. Y aún así Jesús abrazó el dolor, aún así Jesús aguantó por amor a nuestra vida y llegó hasta la cruz y muerte, dice la palabra, muerte de cruz. Jesús se entregó. Jesús ahí recibió golpes emocionales también, porque muchos decían que era un mentiroso, que él no era el Hijo de Dios. Y le injuriaban, dice la palabra misma, y le escupían inclusive, y le golpeaban, lo despreciaban. Habían llantos en el corazón de Dios. El padre mirando cómo su hijo estaba siendo despreciado y azotado, golpeado, y había sido emocionalmente destruido porque decían que no era el Hijo de Dios, le decían mentiroso, engañador y muchas cosas más le decían a Jesús mientras cargaba esa cruz rumbo al lugar en el cual iba a ser crucificado por nuestros pecados. Llantos. ¿Usted cree que Jesús iba sonriente? No, Él iba dolorido. Él iba llorando, porque Él sentía el dolor no solo de la cruz y de los golpes y de las astillas, sino de la gente misma que estaba despreciándole, sabiendo que Él era el Hijo de Dios. Y aún así Jesús no dijo, voy a tirar esta cruz y me voy. No, Él siguió hasta el final. En Mateo 10, 34 al 39. Escuchá qué tremendo lo que la palabra de Dios nos habla en ese momento que Jesús vivía, en ese instante que Jesús estaba sufriendo la cruz, lo que Jesús estaba viviendo. En Mateo 10, 34 al 39. Si usted lo tiene, amigo, sería genial que usted lo buscara también. 34 al 39. Escucha lo que dice la palabra. No pensáis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en desensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán de los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, la hallará, dice Jesús. ¿Quién nos quiere dar a entender, hermano, la palabra de Dios aquí? La palabra de Dios nos está hablando que cuando usted recibe a Jesús en su vida, habrán quienes estarán en contra suya. Habrán quienes te estarán despreciando, quienes te harán sentir un dolor de desprecio por seguir a Jesús. Tendrás golpes emocionales, desprecios y llantos por la causa de Cristo. Por eso Jesús dijo estas palabras. Yo no vine a unirlos, sino que más bien sus propias familias estarán en contra de vosotros. Hace mucho tiempo, o en el año pasado, compartí un testimonio con un joven que me mencionaba que cuando él recibió a Jesús, lo echaron de su casa. Oiga, lo despidieron de su casa. Su propia familia lo echó de la casa porque él había dicho que había recibido a Cristo en su corazón. ¿Te puedes imaginar el dolor que él podía sentir? ¿Te puedes imaginar eso? El dolor que él pudo sentir. Pero aún así,
Jesús dijo que el que no dejare padre, madre, hijos, esposas, etcétera, por causa de mí, no es digno de mí. Cuando Jesús dijo eso, el que dejase padre, esposa y sus hijos, etcétera, no se está refiriendo a que usted deje a su esposa y a sus hijos botados por causa de Cristo, no. Lo que se está refiriendo es que usted debe de tomar el primer lugar en su vida para Dios. Que ellos sean segundones, entre comillas segundones, ¿verdad? Lo digo con respeto. A lo que me estoy refiriendo de segundones, me estoy refiriendo a que Jesús debe ser el primero en tu vida. Obviamente, cuando usted ama a Dios, usted ve a su familia, lo cuida, la protege, le suple. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Cuidar, amar y proteger a su familia. Pero Jesús es el primero en su vida. Dios es el primero en su corazón. Por eso la palabra dice que seremos aborrecidos por su causa, por su nombre. Y eso será inclusive causa de salvación para los que permanezcan. En pocas palabras, si usted permanece en Él, a pesar de todas estas circunstancias, a pesar de que usted sea despreciado por su propia familia, por amigas, amigos, e inclusive en su trabajo tendría problemas, pero si usted permanece en el Señor, a pesar de toda esa situación, dice la palabra de Dios, que el que ama y pierde su vida por mi causa, dijo Jesús, la hallará. Pero el que la pierda, negando a Jesús, dice la palabra, que la perderá. En Mateo 10, 22 y 23, las Sagradas Escrituras también nos habla de la siguiente manera. 22 y 23 de ahí en Mateo 10 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. ¿Te puedes imaginar cuando Jesús dijo estas palabras? Escucha, Jesús lo hubiese dicho de esta manera: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Será salvo el que perseverare hasta el final. Esas serían las palabras de Jesús. Y cuando os persigan, dice la palabra, sigue diciéndonos, Jesús dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra parte, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Amigo y amiga, el Señor nos está hablando de que el Señor, a pesar de todas las circunstancias que usted tenga, vas a ser perseguido donde quiera que vayas, a cualquier ciudad, a cualquier país, por su nombre. Pero dice: mas el que perseverare hasta el final, éste será salvo. Qué hermoso es esto, hermano y amigo. Usted y yo seremos salvos por la causa de nuestro Dios, por la causa de nuestro Señor. Ahí mismo en Mateo 10, pero el 28, escucha lo que dice el 28. Vamos a leerlo. El versículo 28 también dice lo siguiente. Vamos a leer hasta el 33. Escucha: y no temáis a los que maten el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice la palabra: no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres,
yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuán importante entonces es, amigo y amiga, no negar a Cristo. Porque la palabra dice que cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré. Qué hermoso escuchar esa palabra de Jesús. ¿Sabes cómo lo diría Jesús estando en este tiempo? Lo diría de esta manera: no temáis, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temáis, valéis vosotros más que muchos pajarillos. Cualquiera pues que me confiese delante del hombre, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negase delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tremendo, ¿cierto? Tremenda esta palabra que sale de la boca de Dios. Es mejor seguir adelante para que Dios nos Dios nos presente delante del Padre. Miraba una película hace mucho y había una frase que me gustó mucho y voy a compartirla con ustedes, que es mejor ser juzgados por el mundo y estar con Dios, y no estar en el mundo y ser juzgados por Dios. Es mejor servirle a Dios y adorarlo, servirle y estar con Él. Por eso, amigo y amiga, recibir a Jesús en el corazón significa negarnos a nosotros mismos y dejar que Él viva en mí en todo sentido. Es mucho mejor, ¿sabes? La palabra de Dios, para terminar el tema, en 1 Corintios 1, verso 18. Quiero que lo busques si puedes hacerlo. 1 Corintios 1, en el verso 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Escucha qué hermoso. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El apóstol Pablo decía estas palabras claramente, que para muchos el mensaje de la cruz es locura. Porque la palabra, dice, de la cruz es locura a los que se pierden, a los que le niegan, a los que no quieren nada con Dios. Es locura para ellos, para los que se pierden. Pero a los que se salvan, a los que le aman, esto es, a nosotros, poder de Dios. Por eso, amiga y amigo, en esta mañana, tarde, noche, a la hora que nos estés escuchando, abre tu corazón a Dios y empieza este 2025 en la mano de Dios, con el Señor en tu corazón, y puedas recibirle en tu vida. Vamos a hacer una corta oración y digámosle al Señor de la siguiente manera: Ministerios Elolam, el Dios eterno. Padre, en este momento, Señor, queremos que tú recibas nuestra vida. Te entregamos nuestro corazón a ti, Señor, y te recibimos como Señor
y Salvador de nuestra vida. Te entregamos, Padre, nuestro corazón. Límpianos con tu sangre de todo pecado y llénanos con tu amor y gracia. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, recibimos el sacrificio que tu Hijo Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados. Te recibimos, te aceptamos y recibimos, Señor, esa salvación que tú nos has dado a través de tu Hijo. Entra en mi corazón y jamás salgas de ella. Padre, te recibo y te entrego mi vida y te reconozco como el Señor de mi vida, como el Dios verdadero y único Dios. Recibo a tu Hijo Jesús como mi Señor y Salvador. Confieso que Jesús murió en la cruz, pero que al tercer día resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mis pecados. Y reconozco y sé y confieso que tú vendrás un día y nos llevarás contigo. Padre, gracias por la salvación de mi alma, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Amigo y amiga, si usted hizo esta oración, me gustaría saberlo. Pónganos ahí en comentario en YouTube y búscanos como Es por la Fe del Ministerio El Olam, el Dios eterno. Nos gustaría saber, mi amigo, por favor, déjanos unos comentarios. ¿Qué ha hecho el Señor a través de estos mensajes en tu vida, en tu corazón, en tu vida, ¿no? Que el Señor haya hecho de verdad algo maravilloso, algo hermoso en tu corazón. Se despide el Pastor Funes. Nos estaremos escuchando una vez más el próximo sábado, si Dios lo permite, y como es siempre, dándole gracias al Señor, a nuestro Dios, la alabanza y la adoración, siempre a Él, con unas alabanzas de victoria, celebrando una vez más un año nuevo, 2025, en el cual Dios nos ha bendecido una vez más por su gracia y misericordia. Que Dios te bendiga y que la gloria de Dios sea contigo. Y, como dije, nos despedimos con unos cantos de alabanza, de adoración para nuestro Señor Jesucristo. Y damos gloria y honra a nuestro Dios. Que Dios te bendiga y te dejamos con un canto hermoso que se llama El Gozo de David y Abraham para la gloria y honra del Señor. Que Dios te bendiga. Súbalo, súbalo por ahí, súbalo. ¿Cómo dice? Te doy gracias, mi Señor, por brindarme tu perdón. Me has llenado de alegría y tú me diste salvación. Él me dio Ministerios El Olam. Sí, 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 sí. Cuando lo siento en mi vida, siento un gozo especial. Y ese gozo que yo tengo, nadie me lo puede dar. Tengo ganas de danzarle, darle mi adoración. Pues el gozo que me ha dado, me ha llenado el corazón. Y ese gozo que yo tengo, y se lo debo a mi Señor. Porque antes que yo lo amara, Él me dio de su amor. Ese gozo que yo tengo, y se lo debo a mi Señor. Porque antes que yo lo amara, Él me dio de su amor. Con gozo. Escucha bien, escucha bien. ¿Cómo dice? Tu amigo que me escucha, yo te
gozo que yo tengo y se lo debo a mi Señor, porque antes que yo lo amara, Él me dio de su amor. Ese gozo que yo tengo y se lo debo